Hola amigos, hoy voy a hablaros de una película basada en un libro y, y es una de las grandes joyas de la época dorada de Hollywood. Creo que es una de esas pocas veces que se dan que la película es igual de buena que la novela. Os estoy hablando de Rebecca, primera película en Hollywood de uno de los grandes maestros del cine, Alfred Hitchcock. Esta película, a pesar de ser rodada en Estados Unidos, fue la despedida de Hitchcock al cine inglés. He dicho uno de los grandes porque realmente lo fue, pero no hago válido su título de Sir porque no fue un caballero. Sí, es cierto, un enorme director, pero que fue obsesivo y sádico con muchos de sus actores, sobre todo con las actrices. Recordemos también su obsesión con las mujeres rubias. Era un tipo bastante, fue un director bastante controvertido en ese aspecto. Pero tuvo joyas, enormes joyas, películas del cine del siglo XX extraordinarias. Así que vamos allá, empezamos. Bueno amigos, pues Alfred Hitchcock, uno de los más grandes directores de cine que ha habido, que venía también del cine mudo, como John Huston o John Ford. Bueno, John Huston no lo sé claramente, pero Ford sí, Ford sí. Pues bien, el señor Hitchcock, pues a pesar de ser uno de los grandes
y de tener unas obras maestras increíbles como puede ser Vértigo, Los pájaros, Con la muerte en los talones, pues este hombre era un pequeño, digamos, borde, por no decir una palabra más alta, un cabroncete con pintas. Bueno, esto no es que lo diga yo, esto lo dicen un montón de críticos y de cineastas. Y esto fue así. Pero a pesar de todo, pues Hitchcock consiguió unas obras impresionantes, como la que voy a hablar ahora mismo con vosotros. Bien, aparte de las películas que he nombrado, ¿quién no ha visto Psicosis? Hay otra película estupenda y maravillosa que es Encadenados, en inglés Notorious, creo que es. Bien, pues Rebeca fue una película americana de 1939. El año 39 fue un año glorioso, glorioso para el cine porque se rodaron películas como Lo que el viento se llevó, El mago de Oz, en fin, os podéis imaginar qué época tan fantástica para el cine. Bien, pues como decía, Rebeca de 1939, dirigida por Hitchcock, producida por David O. Selznick, con un guión de Robert E. Sherwood y Joan Harrison, basado en una novela de Daphne du Maurier, fotografía de George Barnes con música de Franz Waxman. Tiene 130 minutos de metraje y fue distribuida por la United Artists. Fue nominada a 11 Oscars, se llevó 2 a la mejor película y mejor fotografía. Sus intérpretes fueron Laurence Olivier como Maxime de Winter, Joan Fontaine como su segunda esposa, señora de Winter, George Sanders como Jack Fable, primo de la difunta primera esposa de Winter, Judith Anderson como el ama de llaves señora Danvers, Nigel Bruce como el mayor Giles Lacey, Gladys Cooper como Beatrice Lacey, Reginald Denny como Frank Crowley, C. Aubrey Smith como coronel Julian, Melvin Cooper como investigador y Florence Bates como la señora Van Hopper. La trama de la película, una película oscura, como termina siendo, digna del mejor cine negro, pues la categoría de cine negro no se basa solamente en películas de gángsters, policías, detectives y mujeres fatales. También son este tipo de películas dramáticas muy oscuras, tanto en la trama como en los escenarios donde se filma, que son sobrecogedores. La trama es la siguiente. Empieza con una joven dama de compañía, Joan Fontaine, que sirve a la señora Van Hopper en su estancia en Montecarlo. Esta asistenta se enamora del aristócrata Maxime de Winter, que es Laurence Olivier, un lord viudo. Después de la boda se trasladan a la mansión de Winter llamada Manderley, situada en la costa de Cornualles. Cornilis, creo que se dice en inglés. Lo que venía apareciendo como un cuento precioso, hecho realidad poco a poco, se va convirtiendo en una pesadilla para la joven segunda esposa de Maxime, que superada por las circunstancias, tiene que reconocer que el recuerdo de la primera esposa de Maxime, la tal Rebeca, se cierne como la sombra de un fantasma.
La joven desde el primer momento empieza a sentir el odio que le profesa el ama de llaves, la señora Danvers, ya que sigue idolatrando a su antigua señora a pesar de su muerte. Ni siquiera Maxine parece que no es capaz de olvidar su amor por Rebecca. Una noche de tormenta, el mar devuelve a la playa los restos de la barca naufragada donde falleció Rebecca y la situación toma un cariz inesperado. A bordo está el cadáver de la primera señora de Winter y a Maxime se le considera sospechoso de su asesinato. En el último tramo del juicio, a Maxine, su joven esposa se queda en Manderley a la espera del resultado del juicio y finalmente Maxime de Winter es declarado inocente. A su regreso a la mansión en su coche, acompañado por su amigo el administrador Frank Crowley, interpretado por Reginald Denny, ven a lo lejos que Manderley está siendo devorada por el fuego. Ahora sí, Maxime, enamorado de su segunda esposa, corre a buscarla con desesperación, preocupado al no encontrarla en medio del caos. Por fin la encuentra con su perro Jasper y se funden en besos y abrazos. Mientras vemos esta escena, podemos ver a la señora Danvers en la habitación de Rebecca, rodeada del fuego. En ese momento, cuando las vigas del techo envuelto en llamas, pues le caen encima matándola. La cámara se desplaza hasta la cama de Rebecca, donde vemos que en medio del fuego aparece la letra R bordada en esa bolsita que le bordó el ama de llaves encima de la almohada. Bueno, pues como podréis suponer, este es uno de los finales más icónicos en el cine. La trama pues tiene muchos matices y faltan muchas cosas. Por ejemplo, en el libro Maxine de Winter sí asesina a su esposa. Lo que pasa que los códigos que habían en aquella época pues impedía que se salvara pues un criminal, ¿no? No estaba bien visto. Bueno, pues ya veis, esto es un resumen de la trama. Hay que ver esta película, que desde luego es maravillosa, una joyita de la época dorada, y de verdad que envidio a la persona que no la haya visto todavía, porque es un lujo. Y el primer impacto, pues como os podéis imaginar, es increíble. El productor David O. Selznick acababa de producir Lo que el viento se llevó y convenció a Hitchcock para que diera el salto a Hollywood, porque Hitchcock todavía estaba en Inglaterra. Y le pidió que se estableciera en Los Ángeles, donde finalmente colaboraron juntos durante 8 años trepidantes, desde luego. Selznick en un principio le ofreció a Hitchcock un proyecto sobre el Titanic. ¿Os imagináis haciendo Hitchcock una película sobre el Titanic? Yo desde luego hubiera sido, bueno, habría que esperar a su estreno sí o sí. Le ofreció esto del Titanic, pero por falta de presupuesto finalmente optaron por el bestseller de Daphne du Maurier. Este cambio de planes fue el comienzo de una serie de conflictos entre ambos, ya que tenían opiniones contrarias sobre el cine. Hitchcock pensaba utilizar la historia de Rebecca
como punto de partida para ofrecer una visión más personal sobre este tema. Pero Selnick insistió en mantenerse fiel al libro para no disgustar a los numerosos lectores. Yo creo que es algo que a veces no se agradece a los productores, pero yo creo que Selnick, que era un controlador y así lo demostró en Lo que el viento se llevó, pues no transigió con esta idea de Hitchcock y la verdad que a mí particularmente lo prefiero así. Cuando se trata de una novela me gusta que la película sea fiel a la novela. Estuvo muy acertado Selnick, desde luego. Todo fue finalmente un gran acierto, claro, de los dos, no solamente del productor. Aunque Hitchcock mantuvo un poco de distancia irónica respecto a los acontecimientos contados en la película. El proceso del casting fue promocionado a bombo y platillo por Selnick, que de esto sabía mucho. Se descartaron a muchas actrices, a la inglesa Nova Pilbeam, que había hecho Inocencia y Juventud, a Margaret Sullavan, a Loretta Young e incluso, y de manera irónica, se descartó a Olivia de Havilland, hermana de Joan Fontaine, como sabéis. Selnick quería a Anne Baxter o a Margaret Sullavan, pero Hitchcock quería a Joan Fontaine porque veía algo que captó su atención: una fragilidad interior y una inseguridad extremas en Joan Fontaine, y así se lo hizo ver a Selnick, quien al final pues aceptó. Para el papel masculino se barajaron nombres como Ronald Colman, Melvyn Douglas, Walter Pidgeon, Leslie Howard y William Powell. Finalmente decidieron que fuera Laurence Olivier, que estaba casado con Vivien Leigh, protagonista de Lo que el viento se llevó. Por cierto, matrimonio tristemente famoso en Hollywood por las declaraciones en las que decían, abro comillas, los actores hacían dinero, pero no arte, cierro comillas. Algo que fue claramente ofensivo para los actores y actrices del viejo Hollywood, que se sintieron señalados y menospreciados. Cositas que algunas veces los británicos no pueden dominar, la verdad. Encontraron adecuado a Olivier, entre otras cosas, por el aire engreído de su forma de hablar. Ahí es nada, ¿eh? Así lo consideraban, un engreído, ¿no? Ahora os hablaré de ese carácter obsesivo, peculiar de Hitchcock, que a veces llevaba, sobre todo a sus actrices, hasta límites tremendamente fuertes y muchas veces psicológicamente desagradables, pues para hacerlas meterse en el papel. Ya dije al principio que era un cabroncete con pintas y lo demostró en muchos rodajes. Algunos lo ven como una manera sádica de dirigir y creo que estoy de acuerdo. De hecho, tiempo después, Tippi Hedren contó que Hitch no era una hermanita de la caridad dirigiendo, y de hecho no lo fue. La pobre Joan Fontaine sudó sangre para conseguir dar la talla en muchas escenas, y a esto hay que añadir que el guión se reescribía varias veces y esto llegó a crearle una tensión acumulada difícil de digerir. Para colmo, la frialdad de sus compañeros de reparto llegaron a agotarla muchísimo. Fontaine llegaba a las 7 de la mañana al estudio y terminaba a las 8 de la tarde, como unas 11 o 12 horas diarias, con breves descansos,
que para ella al final no lo eran por la tensión, os lo podéis imaginar. Olivier tampoco la llegó a tratar bien, pues él en un principio quería que su papel lo hubiera hecho su mujer Vivien Leigh. Paradójicamente, el público que se enteró de esto, entre ellas yo, no pudimos dejar de pensar que el fantasmagórico papel de Rebeca se inmortalizara en el rostro de Vivien Leigh. Siguiendo con la dirección de Hitchcock, él vio a Joan Fontaine como una actriz a moldear y como siempre torturando con su técnica del terror, como por ejemplo Guillermo del Toro describe, y esto es así, es real. A Fontaine la hizo sentir como a una basura durante el rodaje, con el fin, según dijo Hitchcock, de lograr una actuación más compleja. Por poneros un ejemplo, a Florence Bates, según cuentan, la recibió en el set de rodaje a través de un altavoz diciéndole: «Y bien, señorita Bates, ¿cuándo fue que empezó usted a masturbarse?». Claro, evidentemente para que empezara a actuar su papel de vieja solterona celosa de su dama de compañía por casarse con el señor de Winter. Pero esto es lo más suave que dijo. Imaginaos cómo trató a Fontaine. A pesar de toda esta locura hitchcockiana, muchos consideraron que fue la mejor actuación de Joan Fontaine. De eso no cabe duda, por lo menos para mí. Bueno, ahora os cuento 4 puntos interesantes del rodaje que afecta al concepto en parte de cómo quería Hitchcock que apareciera la protagonista principal y el resto de actores. Además de querer un aire de candor y vulnerabilidad en la protagonista, que por cierto esto solo se consiguió con Joan Fontaine primero y después con Ingrid Bergman, uno de estos primeros puntos era no decir su nombre, el nombre de la protagonista. Dejar ese hueco en un vacío perfecto, porque entre eso y la obsesión del ama de llaves nos deja a los espectadores con la sensación de que Rebeca seguía de forma inquietante en la mansión. Y esto, amigos, es de una maestría increíble en un director. Incluso tal era la cosa que cuando se tenía que hablar entre toma y toma sobre el personaje de Joan Fontaine, a ella se la nombraba como Danvers y yo. A raíz de esto os cuento el segundo punto. Hitchcock fue fiel a la novela, ya que en esta la historia era contada en primera persona. La contaba el personaje de Joan Fontaine. Esto también contribuyó a que el público se identificase con sus problemas y sus sufrimientos. La casa, la mansión, también fue un personaje con esos juegos de luces y sombras que eran de lo más inquietante. El tercer punto es la forma de moverse de la señora Danvers. Enigmática, casi etérea, como flotando en el aire. Tanto es así que con ese vestido negro de arriba a abajo no se le ven ni los pies. La mayoría de las apariciones de la señora Danvers son por sorpresa. De momento la ves ahí presente. No ves que llegue y no ves que camine, sino que el personaje protagonista femenino, el de Joan Fontaine, pues se la encuentra siempre de golpe, de sopetón. Además, qué impresionante actuación la de Judith Anderson. Diría que ese fue el mejor papel de su vida.
Anderson estuvo nominada al Oscar por La señora Danvers, uno de los icónicos secundarios más malvados que ha dado el cine, y una joya de la interpretación. Pero bueno, ese Oscar pues no se le dio, se le concedió a Jane Darwell por su papel en Las uvas de la ira. Estupenda actriz también. Pero bueno, a veces pienso que estos Oscars de reparto deberían de ser 2, y más en aquella época, pero bueno, es lo que hay. Yo diría que en algunas de las categorías de Oscar, ya no digo protagonistas ni directores, porque algunas veces pues es un poco injusto que unos actores o actrices de reparto se lleven un Oscar solamente uno, no sé vosotros qué pensáis de esto, cuando hay actuaciones que lo merecen y muchísimo. Es igual que cuando no se da un Oscar honorífico a toda una carrera, como por desgracia le ocurrió a Ava Gardner. Lo veo injusto e ilógico. Bueno, el último punto interesante de Rebecca es también cómo fue llevado el papel de Olivier y el de George Sanders. El primero con una actitud paternalista hacia su nueva esposa, y el segundo con esa actitud de postura canalla que, por otra parte, a Sanders le iba muy bien. En la película hay 3 papeles impresionantes femeninos, además de su protagonista, que es por supuesto la señora Danvers y la mujer para la que trabaja al principio, que es la señora Van Hopper, interpretado maravillosamente por esta gran actriz que fue Florence Bates. Por cierto, uno de los principios de película más famosos es el de Rebecca, con esa icónica y maravillosa frase de «Anoche soñé que volvía a Manderley». Otro dato curioso fue lo que ocurrió en España a nivel sociológico con esta película, y que bastante gente joven desconoce, pienso. Y fue que esa chaquetilla de punto que al principio de la película, cuando conoce al señor de Winter, lleva Joan Fontaine, empezó a llamársela aquí Rebecca, una Rebecca, y se ha seguido utilizando de forma coloquial. Vamos, de siempre, desde que se estrenó la película. Os hablaré un poco de Hitchcock, un poquito solo. Era un extraordinario director, de eso no hay duda, pero como ya os he apuntado y manifestado, un tipo difícil y bastante borde y desconsiderado con la forma de hacer actuar a sus actores. Además de sus obsesiones con las actrices rubias, le encantaba todo aquello que tenía que ver con el psicoanálisis. Eso le fascinaba, vamos. Por ejemplo, en 1945 hizo Recuerda, en inglés Spellbound, con Gregory Peck e Ingrid Bergman, con la participación de Salvador Dalí para los dibujos que aparecen. Todo aquello a Hitchcock le fascinaba. En la entrevista que le hizo Truffaut para su libro El cine según Hitchcock, le preguntó sobre su obsesión con las rubias, y Hitch le contestó diciendo lo siguiente: cuando abordo cuestiones sexuales en la pantalla, no olvido que también ahí el suspense lo es todo. Si el sexo es demasiado escandaloso y demasiado evidente, se acabó el suspense.
¿Por qué razón elijo actrices rubias y sofisticadas? Buscamos mujeres de mundo, verdaderas damas que se transformarán en prostitutas en el dormitorio. No digo, amigos, la palabra similar a prostituta que dijo el director para que no me cancelen la cuenta, pero os lo podéis imaginar. Hitchcock, a pesar de todo esto, fue uno de los grandes, creaba sus espacios y escenarios como por ejemplo lo hacía Fritz Lang, les daba misterio, mucha fuerza y los moldeaba a su manera. Hablando de la película, pues os podéis fijar unas cortinas, un mueble aquí o allá, creando una atmósfera claustrofóbica que existe en Rebeca, a pesar de lo grande que es la mansión de Manderley. Y todo eso es de una creatividad enorme. También el juego de luces, impresionante. Qué maravilloso personaje el de Judith Anderson, la señora Danvers. En España esto es divertido cuando una profesora era algo puñetera, regañaba a los niños en la calle, pues bueno, si se portaba de esa manera, o cualquier vecina de la barriada regañaba a los chiquillos traviesos en la calle, claro. Los chicos decían, ahí viene el ama de llaves de Rebeca. Fijaos hasta qué punto llegó a ser famosa la película y sus personajes. Hasta hoy día hay personas mayores que utilizan esto. Tengo el libro de Rebeca, también una joyita literaria que mi padre trajo de un viaje a Madrid. Lo compró de segunda mano. Mi padre lo compró en la época de los 50 y la edición es del año 44. Y es la novelización del guión de la película, no es la novela en sí. Pero para mí es un recuerdo increíble de cómo mis padres amaban el cine. Tengo la otra edición de la novela, ya un libro más moderno, pero a mis padres tengo que agradecer lo que me inculcaron de niña sobre el cine y también la pasión por los libros y la música. Cuando hablaba de lo que el viento se llevó, pues mis padres me llevaron al cine a verla con 12 años, lo que el viento se llevó. Y Ben-Hur, o sea, para mí fue aquello una explosión de imágenes, de ver cómo actuaban los actores y actrices y bueno, en fin, no es que empezaran ahí a inculcarme el amor por todo esto, porque en mi casa también se hablaba mucho de cine, se veían las películas en familia, en fin, una serie de cosas, ¿no? Bueno, amigos, también os quiero hablar brevemente, no de la novela, puesto que la trama ya más o menos la sabemos, es la misma que en la película, variando algunas cosas que ya os he dicho antes sobre el código Hays, creo que os lo he dicho antes, y si no lo diré después, pero bueno, a ver. Daphne du Maurier, ¿qué se puede decir de esta novelista? Fantástica novelista, maravillosa, porque tuvo unas obras realmente estupendas de literatura gótica, no solamente Rebeca, La posada de Jamaica, Perdido en el tiempo, en fin, algo increíble. Esta mujer nació en Londres en 1907 y falleció en Cornualles en 1989.
Hay novelas de esta señora que pasaron al cine, como, aparte de Rebeca, Mi prima Raquel, Jamaica Inn y Los pájaros. Un relato también de esta mujer que utilizó Alfred Hitchcock. Ella era pues una gran escritora, novelista, guionista, dramaturga, de ciencia ficción. Y para su época algo impresionante, porque en una de sus novelas habla también de los viajes en el tiempo. Entonces, bueno, fue una escritora, ya digo, maravillosa, excepcional. Os recomiendo varias de sus obras, desde luego. Fue dama comendadora de la Orden del Imperio Británico y bueno, pues ahí está. Era magnífica, realmente magnífica como escritora. Bueno, yo, como os dije en el anterior vídeo, pues yo hablo de cine con mi pasión del cine. Yo, como dije, no vengo aquí a sentar cátedra y no lo voy a hacer, por supuesto. Estos son mis apreciaciones. Me resulta curioso no ver ninguna reseña sobre esta película, sobre Rebeca. Me resulta bastante curioso, porque yo por lo menos aquí en YouTube no he encontrado ninguna reseña, habiendo sido una de las mejores películas de Hitchcock. No es una película menor, ni mucho menos. Es una película muy interesante, muy bien rodada y con unas actuaciones magníficas. Y por eso me extraña mucho que no esté por la red. Por la red, por aquí por YouTube. Bien, volviendo a la película, quedan algunos misterios. En la escena en la casa de la playa, donde Laurence Olivier le cuenta a Joan Fontaine cómo era Rebeca, y le dice que ella hizo cosas terribles que no podía contar, algunos críticos y yo misma pienso que esas cosas innombrables, seguro, fueron sus relaciones con amantes, tanto con hombres como con mujeres. Pienso que estos detalles no se podían decir seguramente por el código Hays. Seguramente sabréis lo que era el código Hays, pero bueno, para quien no lo sepa, fue un código de producción en los Estados Unidos de la época que determinó una serie de reglas restrictivas, es decir, una censura más bien paternalista de lo que se podía ver en pantalla. Bueno, además de eso, que no se pudo expresar, Hitchcock y Selznick, creo que más bien el director, lo hizo de forma bastante sutil, pero amigos, también bastante evidente por cómo se comporta el papel de Judith Anderson, la señora Danvers, cuando recuerda a Rebeca. Yo creo que más claro no puede estar. Eso era una relación lésbica, pero vamos, pero con todas las palabras. Bueno, se podrían contar muchas más cosas y hablar durante horas y horas sobre esta película. Sería interesante que comentarais, dierais vuestra opinión, porque todos los comentarios son importantes, todos. Si no habéis visto la película, de verdad que os la recomiendo. Y me dais una envidia tremenda. Desde luego que durante el rodaje Hitchcock se comportó como un tirano miserable, porque os lo vuelvo a repetir, no lo digo yo solamente, lo dicen muchos.
En algunos momentos, en otros rodajes, se comportaba de la misma manera y esto era muy fuerte. Era un sádico, pero lo mismo que esto es lo cierto, al caballero británico no se le puede discutir que era un personaje creativo y muy inteligente, ayudado también por la indiscutible inteligencia de Alma Reville, su sufrida esposa. Joan Fontaine tenía tan solo 22 años en Rebecca. Fue su primer papel importante y le causaban gran inseguridad, pues cómo la trataron los compañeros, el propio director. Ella también tenía ese miedo atroz a no saber actuar bien. Dicho sea de paso, porque también estaba la sombra de su hermana Olivia de Havilland, que ya había demostrado lo buena actriz que era. Todo esto sumado al desprecio recibido y todas las circunstancias ocurridas, pues no sé cómo Joan Fontaine no abandonó el rodaje en un momento determinado. Fue durísimo para ella. Cuentan que en una de las escenas donde tenía que llorar, no podía, le dijo a Hitchcock que ya no le quedaban lágrimas. El director le preguntó qué podía hacer para que siguiera llorando y ella contestó que como no le pegara, pues no podía. Y sin pensarlo dos veces, Hitchcock le propinó una fortísima bofetada, de esas que te duelen hasta los oídos, y casi al instante la actriz empezó a llorar. ¿Que Hitchcock fue miserable? Sin dudarlo, pero otros dijeron que fue un excelente director, yo también lo entiendo así, que fue un director y un creativo fascinante, y con bastantes de sus películas, desde luego, hay que quitarse el sombrero. Es la contradicción pura y dura que tengo con él, y creo que muchos piensan igual que yo. La maestría de Alfred Hitchcock es incuestionable. Su forma de relatar las historias mediante recursos visuales se ve claramente en todo momento, cómo te lleva de la mano a través de la historia, en fin, como digo, magistral. Rebecca fue la primera obra maestra de Hitchcock, sin duda. Luego vendrían otras, pero esta primera, hecha en América, para mí, es absolutamente inolvidable. Una maravilla del cine de todos los tiempos. Rebecca es una película que fascinó a muchos directores y que fue una influencia en sus películas. Por ejemplo, Orson Welles en Ciudadano Kane utilizó una mansión increíble, más moderna, por supuesto, y además termina quemando el pequeño trineo Rosebud y aparece la misma R que en Rebecca. Y con eso os lo digo todo. O sea, la influencia de Hitchcock en muchos directores fue muy grande. En fin, bueno, queridos amigos, llegamos al final. Os he hablado de una joya del cine indiscutible, una de mis grandes favoritas, que a pesar del paso del tiempo sigue presentándose muy fresca y actual, tanto en su planteamiento como en el resto de la película. En fin, bien, amigos míos, espero que os haya gustado y nada, hasta la próxima.